Hola, muy buenos días. Qué alegría empezar este nuevo año con ustedes, compañeras. Feliz 2023. Bienvenidas. ¿Cómo están? Hola Lucy, feliz 2023. Buenos días, chicas. Feliz año. Que todas las cosas buenas vengan a nosotros y esto se va a tratar este programa el día de hoy. Así es, siempre muy contentas de recibirles allá donde usted nos esté escuchando, querido Birnauta, querida Birnauta. Y estamos en esta su casa, Voces por Media Calle, que es una comunidad digital que engloba una serie de programas especiales para usted en temas de política, música, educación, deporte, autocuidado, en fin, una gran oferta. Y es justamente en este momento que quisiéramos, y pues me estaba entrando ahí una llamadita ahí, qué pena, se oye el ruidillo, ¿verdad? Bueno, quisiéramos compartir que este año tenemos muchos programas diseñados y preparados especialmente para ustedes con una intención abierta de que podamos aprender, seguir aprendiendo. ABC Familiar tiene el propósito de que las familias puedan mejorar la convivencia familiar, puedan seguir aprendiendo herramientas que les permita ser familias más felices. Bueno, y nosotras como equipo interdisciplinario tenemos algunas metas también propias, ¿verdad? Para poder cumplir con este objetivo. De ahí que sea muy importante que usted pues, pueda emitir sus comentarios, que en algún momento pueda recomendar también temas. Nos encanta esta interacción, que usted pueda proponer qué le interesa, sobre qué temas podamos compartir, compañeras. Muchas gracias, Lucy. Así es, la invitación, como siempre, es eh, buscar nuevos temas, formarnos en nuevos temas. Y esta es la propuesta de ABC Familiar para el 2023, una propuesta que queremos la disfruten y nos ayude también a nosotros a crecer, porque cada programa requiere de una preparación y cada programa requiere de un trabajo para que ustedes tengan la información más acertada, más específica y más actualizada. Para nosotros, como siempre, es un placer que se unan a esta transmisión y a todas las siguientes que estamos o estaremos realizando, ¿verdad? Según nuestra programación. Sí, compañeras, como decían ustedes, bueno, este 2023 lleno de mucha esperanza, iniciando el año ya. Y pues como decía Lucy también, proponernos nuevas metas a nivel del ABC familiar. La idea es poder llegar a ustedes con los temas de interés. Gracias. ABC Familiar nace hace muchos años y creemos que este año será un buen año para todos nosotros y para todos ustedes. Pero compañeras, cuando hablamos de Bienvenido 2023, estamos pensando de las cosas buenas que de una vez declaramos, por decirlo de alguna forma. Y eso significa también una proyección y una preparación de lo que queremos para este nuevo año. Cuando hacemos este propósito previo, como le invitamos en programas del año anterior, tuvimos que hacer una reflexión, ¿verdad? De cómo fue nuestro año. Hoy igual le invitamos a reflexionar cómo cerramos el 2022, pero con las mejores energías para este próximo año, porque se inician nuevas metas, nuevos retos, nuevos aprendizajes. Puede suceder muchísimas cosas que no vamos a controlar, como otras que sí. Y una de ellas es nuestra actitud y nuestros deseos de las cosas positivas en nuestra vida. Así es, en efecto, qué interesante esto de que cuando empieza un nuevo año, ¿verdad? Uno con toda esta energía, con deseos de hacer muchas cosas, también es importante tener en cuenta qué queremos que permanezca. Es decir, qué cosas yo voy a conservar de mi año anterior, de la vida que he ido estructurando, de todo aquello que me ha venido acompañando de manera favorable. Pero indiscutiblemente hay un momento en el cual empezamos a hablar de planes, hacemos una proyección, nos permitimos soñar al inicio de año, nos permitimos establecer metas y esto también es fundamental porque en la medida en que tengamos estos bríos, estos deseos de hacer cosas,
esta naturaleza humana de decir, voy a emprender nuevamente. A mí me parece maravilloso, compañeras, que siempre tengamos deseos de atrevernos a soñar y no solo a soñar. Vamos a hablar en este programa de que los sueños deben estar acompañados de acciones, ¿verdad? Para que nosotros podamos decir, bueno, lo vamos a ir concretando, pero también recordar que estos sueños pueden estar alrededor de todas las partes que involucran nuestra vida, en lo personal, en lo individual, si es en el terreno de la pareja, de la familia, del trabajo, de la comunidad, de los amigos, si tiene que ver con el desarrollo de mi vida espiritual, si tiene que relación con los aprendizajes que quiero establecer este año, es decir, tomar en cuenta cada área en mi vida es lo que va a decir, bueno, hacia qué quiero proyectarme y también a qué quiero darle prioridad, porque no vamos a poder hacer todas las cosas, aunque nos engolosinamos a principio de año y creemos de que vamos a poder con todo, ¿verdad? Sí, pues sí, qué lindo, ¿verdad? Yo creo que todos iniciamos con este impulso, ¿verdad? Tan positivo, el poder haber hecho una evaluación del año anterior, ¿verdad? Algunos muy exigentes en decir, tal vez no logramos mucho, pero si nos ponemos y detallamos un poco, a veces los logros son casi invaluables, ¿verdad? Entonces, partir de esos logros y agregarle carnita, ¿verdad? Es decir, bueno, lo logramos el año pasado, ¿qué le vamos a agregar este año? ¿Qué es a qué le voy a dar prioridad? Muy importante definir prioridades desde inicio de año, porque como decías, Lucy, a veces nos engolecinamos y yo creo que aquí lo más importante es ser objetivos y decir, bueno, con esto cuento y con esto voy a arrancar el año, ¿verdad? Desde el punto de vista personal, como decías, ¿cuáles son mis recursos? ¿Qué es lo que me permite a mí poder emprender este nuevo año con más positividad? Porque a veces, si no se es objetivo, pues se generan muchas expectativas y al final de año podríamos estar un poco agobiados de que no hicimos mucho. Sin embargo, agregarle carne podría ser buscar un punto intermedio que no sea ni muy poco ni mucho tampoco, diría yo, para que nosotros podamos empezar este año con metas claras, como decías, tanto a nivel individual como laboral, ¿verdad? Como a nivel familiar, es importante poder hacer ese ejercicio, porque hay que hacer un ejercicio, sentarse, pensar y escribirlo si es necesario, cuáles son los puntos a los que yo le voy a poner este año. Es muy bonito pensar en cosas positivas, pero no solamente es pensar y querer hacerlo o generarlo en una lista, ¿verdad? Sino que es comprometerse con uno mismo, revisar esas potencialidades que de repente tenemos y no las queremos sacar a flote. De alguna forma, la propuesta de emprendimiento me gusta siempre porque no es crear una empresa o crear un nuevo producto, sino es emprender algo que yo puedo traer satisfactoriamente a mi vida y de repente puede generarme un ingreso, pero sobre todo puede generarme una estabilidad porque estoy descubriendo esas habilidades que yo tengo y que podrían ser muy, muy importantes. A nivel personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo a descubrirnos esas habilidades que nos permiten ser quienes somos. Y esto es una propuesta para trabajar cada inicio de año. Me gusta pensar que todos tenemos buenas intenciones y si esto se encendiera como lucecitas rojas en el planeta, sería muy interesante verlo, ¿verdad? Un planeta iluminado de rojo, no sé, digo rojo por decir, pero morado, azul, verde. Qué interesante que todo esto generara una energía tan positiva que realmente proponga cambios en el mundo. Pero yo no puedo pretender que todo cambie, sino que tengo que empezar conmigo misma. Tengo que empezar creyendo en mis posibilidades, en mis proyectos. En orientación no hablamos de proyecto de vida, hablamos de proyectos de vida. De repente mis proyectos se pueden dirigir en varios sentidos, que mi familia, que mi vocación, que mi trabajo, que mis amigos o de repente sí un emprendimiento económico que me permita a mí una estabilidad para este 2023. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Verdad? Esta propuesta de bienvenida es ir y empezar
a trabajar en lo que yo quiero, no esperar que llegue el tiempo. A final de año todo el mundo dice, qué rápido pasó el tiempo, cómo se fue un nuevo año, ¿verdad? Bueno, hoy estamos con esa posibilidad de reflexionar qué es lo que yo quiero, cuáles son las acciones que yo quiero tener para que este año 2023 sea un año efectivo y un año que me traiga a mí muchísimos, muchísimos aprendizajes. Sí. Perdón. Quisiera hacer una propuesta y es dedicar algún tiempo a lo que es la exploración personal, a identificar qué me gusta, qué quiero. Yo creo que es un tema al que hay que meterle mucho tiempo, ¿verdad? Y estos descubrimientos personales que podamos hacer son los que podrían guiarnos, ¿verdad? Porque cuando yo me siento bien, estoy realizando cosas que me generan gusto, pasión incluso, pues esto se respira alrededor. Yo voy a estar motivada, voy a estar orientada a lograr estas cosas que yo me propongo, pero para poder identificarlas, tal vez en este momento usted tenga que conocerse un poco más y esto va a significar pues mucha reflexión. Es un ejercicio de autoobservarme, de decir qué me gusta, dónde creo que tengo habilidades y donde no las tengo y aún así tengo establecido una meta, pues cómo voy a hacer para emprender este camino de desarrollar estas habilidades. Y a mí me encanta este tema porque cuando hablamos del contexto de familia, esto definitivamente motiva al resto de las personas con las que vivimos. Llámese pareja, hijos, hijas, si viven otras personas con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer esto extensivo? Solamente a través de esta energía que yo me permito dirigir algunas cosas, ¿verdad? Y es que no tenemos por qué tener claridad ya, empezando el año, de qué es lo que quiero, pero posiblemente enero sea una oportunidad para desarrollar esta exploración, esta indagación personal de qué es lo que yo quiero y en cuáles áreas también, porque sería muy sano y muy positivo para la familia que este fuera un ejercicio también que hagan otras personas, por ejemplo, mis hijos, mis hijas, ¿verdad? Un poquito identificar qué quisieran hacer, cuáles son sus metas para este año. Si habláramos del nivel de pareja, pues también qué nuevos emprendimientos, ¿verdad? Decía Laura que los emprendimientos podamos tener. Y como familia tenemos que pensar en un diseño más global también. Es decir, aquí se involucran mis intereses más profundos desde lo personal, pero se cruzan medularmente con este contexto familiar que a veces lo que hace es acompañar. A veces podríamos decir el contexto general familiar podría de alguna manera constituir una barrera o un freno para el desarrollo de estos nuevos proyectos que quiero desarrollar. Entonces, es muy necesario establecer un balance, una sintonía entre todas las personas, porque el que yo quiera realizar cosas individualmente, tendría que pensar si pasa por encima de los intereses y los deseos de otros, o si los deseos de otros de algún modo detienen los míos, lo cual pues no es lo que estamos buscando y no queremos que priven sentimientos de frustración a lo largo del año porque no nos comunicamos, porque no nos lo dijimos y sobre todo porque durante el año no nos acompañamos. Es como cuando ponemos la radio y está como fuera de sintonía, ¿verdad? No nos dirigimos apropiadamente. Sí, Laura decía qué importante es llevar a la práctica. Cuando yo mencionaba de anotarlo, creo yo que es un ejercicio sumamente importante y por supuesto llevarlo a la práctica. Si nosotros hacemos este listado y agregamos ese componente que está hablando Lucy, de hacer una evaluación, ¿verdad? De cuáles son nuestras fortalezas y compartirlas, eso sería maravilloso, ¿verdad? Yo creo que muchas veces no compartimos y yo creo que estamos hablando de seres queridos, personas de confianza a las cuales nosotros le podríamos compartir esos nuevos propósitos este año. ¿Por qué? Porque tal vez ellos son una fuente de apoyo, ¿verdad? Para nuestros proyectos. Es escoger esas personas que nos pueden impulsar y que nos dan el empujón para decir, sí, claro que sí,
puedes lograrlo. Muchas veces a nivel de familia o la convivencia con la pareja o otras personas con las que estén, esto favorece mucho porque a veces hablemos de un tema importantísimo que es un presupuesto, ¿verdad? Familiar. Muchas veces, si pensamos llevar a cabo nuevos estudios o especializarnos en algo, esto va a requerir posiblemente de un presupuesto adicional o un presupuesto que no se contaba, y de esta forma pues alguien podría decir, no, yo te apoyo, ¿verdad? Podríamos meterle un poquito a esta parte económica, o bien a cómo nos vamos a movilizar para llevar a cabo ciertas actividades. Entonces, compartirlo es sumamente importante, a veces no lo hacemos y pues la gente tal vez nos ve haciendo actividades y no están enterados de cuáles son esos nuevos propósitos. Ser parte de una familia involucra muchísimas cosas y esta invitación que hace Lucía de sacudirnos de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer y hasta revisar esto si mis intereses están por encima de otros o los de otros por encima de mí? Me permite a mí analizar qué es la propuesta para un nuevo proyecto en este 2023 o nuevas acciones. El compartirlos, coincido con Patricia, es fundamental. Sin embargo, hay momentos en que uno tiene que ir trabajando en uno para poder sacarlo. Y esto también es importante porque nos permite reconocernos en soledad todas esas cosas grandiosas que podemos hacer para luego con seguridad trabajarlo. También es importante enseñar a nuestros hijos e hijas este tipo de actividades cada inicio de año. No es un paso de año, una venida de Navidad con regalos, una Nochebuena, sino que es una nueva oportunidad en la vida que tenemos, ¿verdad? De hacer cambios y cambios muy positivos. Por ejemplo, en la infancia viene un nuevo ciclo lectivo, en la infancia vienen nuevos cambios hasta físicos, algunos pasan de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos, entonces son transiciones importantes en la vida de cada uno de nosotros. Aparte de nuestros felices cumpleaños, cada año trae buenas cosas en un año global. Entonces, enseñar con las acciones me parece fundamental también en esta reflexión que venimos invitando de qué queremos, cómo queremos hacerlo, cuáles son nuestras prioridades, porque como siempre lo decimos, somos ejemplos para otras personas. Y esto puede crear en nuestros niños y niñas un hábito muy positivo, el reflexionar qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué es lo que quisieran hacer y cómo quisieran hacerlo. Porque no solamente decir nuevo año, sino nuevas oportunidades, nuevas cosas con las que yo tengo que trabajar. Más adelante vamos a hablar de tal vez del tema de prepararnos para el nuevo ciclo lectivo y todo esto, pero solamente el que el niño y la niña se sienta motivado para empezar un nuevo año escolar con más energía, ¿verdad? Con nuevos proyectos, con nuevas posibilidades, con la credibilidad que va a ser un mejor año que el año anterior. Esto va a crear un hábito de vida muy positivo en su desarrollo integral porque van a creerse todas esas potencialidades que tienen y casi que estoy segura que tratarán de dar lo mejor para sí mismos y para que su familia se sienta muy orgullosos de ellos. Entonces, este hábito me parece muy importante trabajarlo en familia. Sí, algo que yo creo que es importante tener en cuenta es que esta bienvenida al 2023 empezó el año pasado, ¿verdad? Desde el año pasado fuimos diseñando algunas cosas que teníamos idea y, por ejemplo, se liga con algunos temas como el manejo del dinero, el manejo del tiempo, ¿verdad? No solamente las metas solas. Y esto me hace pensar en cómo invertimos, ¿verdad? El aguinaldo, si somos de las personas que guardamos una parte para el 2023, si fuimos reservando algún tipo de ahorrito porque había una vacación o algún arreglo de la casa, algún proyecto, ¿verdad? Que no lo empezamos ahora, sino que lo empezamos el año pasado. O, por ejemplo, en términos, ¿verdad? De las inversiones, qué importante es trascender la inmediatez, porque el año pasado con el Mundial posiblemente mucha gente compró pantalla, renovó, ¿verdad? Eso para pasarla bien. Y bueno, esa quizás fue en ese momento una prioridad,
pero que ahorita va a tener pues una consecuencia, y ese es el tema que quiero también plantear. Todas nuestras decisiones van a tener consecuencias, y estas a veces son a corto, mediano o largo plazo. Cuando yo me pongo a pensar en el aguinaldo, hay gente que es indiscutible ver cómo lo dispara en un momento, y tal vez se quedan en diciembre, ¿verdad? Y en la Nochebuena y en pasar bonito fin de año. Hay otras personas que proyectan un poquito más allá, ¿verdad? Enero es un mes difícil, enero hay que pensar en reservar una cantidad, porque cuando viene toda la platita de golpe, creemos que todo lo vamos a consumir en diciembre, y entonces eso no nos permite proyectar. Además, si nuestros hijos o hijas se encuentran en casa en este mes, algunas cosas querremos hacer, aunque sea para ir al parque, comernos pues un heladito ahí, pasarla bien. Y esto no viene de manera gratuita, ¿verdad? Digamos que esta es la forma en que vamos estructurando nuestra vida. Quizás ya no vale la pena llorar sobre lo no realizado, pero sí podemos proyectar realmente con qué queremos, ¿verdad? Acompañarnos este 2023. Es un poco desde el ahorro, desde la limitación, desde la carencia, porque cuando pensamos ahorro nos damos a veces la idea de que es gente que tiene mucho dinero, pero el ahorro tiene que ver con las decisiones que yo tomo hoy para ver qué consigo mañana, qué proyecto mañana, ¿verdad? Entonces, esta parte de dimensionar recursos económicos, tiempo, es tan valiosa como decir salud, pensamientos, deseos y sueños. Me Sí, gusta esto, perdón Patricia, me gusta esto del ahorro porque es un hábito muy saludable y que a cada final de año, cuando logramos tener, dirían las abuelas en lenguaje coloquial, esa guaquita, ¿verdad? Nos libera de algunos pagos que, bueno, que vienen, ¿verdad? A final de año, marchamo, impuestos y otras cosas que normalmente pagamos. Si logramos esto desde este inicio, pues 5 que se gana, ¿verdad? 5 que se ahorra y 5 que luego podríamos recolectar, dirían los abuelos. Pero también la invitación es hacer un ahorro en otras cosas, como ahorro en estrés, ¿verdad? En angustias y otras, como por ejemplo otorgarnos tiempo, ahorrar de nuestro día, no sé, 10 minutos para descansar, para leer, para escuchar la música que nos gusta, 10 minutos para compartir alguna anécdota con nuestros hijos que nos genere dicha, satisfacción o risas. Ese tipo de cosas también podríamos tratar de ponerlo en agenda, no solamente lo monetario, que creo que es fundamental en el desarrollo de una familia, ¿verdad? Para que se sientan más organizados, pero también a nivel familiar podríamos incorporar ese, esa buena distribución del tiempo, un día a la semana, un día al mes, unas horas al día. Ese tipo de cosas también podríamos empezar a incorporarlas, así como también ir variando otros hábitos en nuestra casa, como el tiempo que gastamos frente a una pantalla, ya sea digital o de TV, el tiempo que gastamos en otros temas que tal vez no son tan importantes como una red social o la alimentación que estamos desarrollando. Creo que para inicios de año siempre vienen nuevas metas como entre mis amigas los comentarios, este año sí bajo de peso, ¿verdad? Esto es muy divertido porque cuando llegamos a final de año y vemos los tamales se nos olvidó todo lo que pensamos al inicio, pero siempre pensar y proyectar pequeñas, grandes metas que podamos ir evaluando a corto y mediano plazo son más efectivas como decir voy a bajar, no sé, 30 kilos este año, ahorrar tanto dinero o descansar tanto tiempo. No, pongámonos metas a poquitos, periódicamente revisarlas. De repente podría ser que en abril necesite hacer un cambio. Este año, a título personal, tengo proyectos profesionales muy importantes y de formación, entonces creo que también decir voy a ir de a poco, voy a ir trabajando con ellos, eso sería una revisión periódica que al fin del año podríamos tener resultados muy favorables. sí. Yo creo que lo que ustedes están hablando, compañeras, está muy ligado con en el ámbito personal, ¿verdad? Hacer esa evaluación realmente, hacer propuestas a nivel personal,
también eso a veces involucra a otras personas, ¿verdad? Indirectamente, porque si ustedes como padres, madres en casa están proyectándose de una forma positiva, con mucha energía, con proyectos novedosos, con esos emprendimientos, posiblemente esa es también la forma de cómo van a iniciar sus hijos. La proyección, ¿verdad? Cómo puedan estar ustedes en casa, es también como ellos se pueden visualizar así mismo eventualmente para el ingreso del curso lectivo, ¿verdad? Como dice Lucía, el poder prepararse con antelación en muchos aspectos a nivel de tiempo, el poder haber disfrutado, haber tenido esos espacios de disfrute en familia, yo creo que también les va a proyectar a ellos mucho positivismo para que inicien su curso lectivo 2023 con mucha energía. Entonces, el llamado y aquí la invitación en términos de ustedes es que inicien ese trabajo personal. Ya tuvo que haberse hecho una evaluación del 2022, cuáles fueron los logros, los éxitos, en qué cosas hubo fallas, ¿verdad? En qué cosas voy a invertir el tiempo, en qué cosas voy a mejorar, ¿verdad? Este año, hablando del presupuesto fundamental, Laura hablaba de ese tiempo también fundamental, el tiempo hacia nosotras mismas, hacia ustedes mismos es fundamental. Muchas veces los propósitos van en términos del resto de la familia, pero no podemos hacerlo si no empezamos por nosotras mismas. Uy, se me perdió el audio por ahí. Sí, yo creo que, digamos, hemos ido redondeando, ¿verdad? Algunas ideas y pues alguien tenemos de familia, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante hacer coincidir todos los proyectos. Sin embargo, a veces tenemos situaciones, nosotras que trabajamos mucho con familias, y nos damos cuenta cómo de repente mamá tiene una tendencia a posponer muchas cosas personales por los hijos o las hijas. Y esto pues es importante a veces, ¿verdad? Dependiendo de la edad, hay una inversión de tiempo que habrá que hacer. Y esto significa que, por ejemplo, si están muy pequeñitos, pues la dedicación es mucho mayor, pero nuestros hijos e hijas no se van a quedar pequeñitos, van a ir creciendo y es muy valioso que nos miren, ¿verdad? Como personas con algunas metas también. Entonces, por ejemplo, a veces hemos tenido consultas como, yo quisiera sacar la secundaria, pero bueno, ¿qué hacemos con los manejos de los tiempos, con los recursos, ¿verdad? Y entonces ahí aparecen algunas barreras. Y yo creo que midiendo bien todos estos aspectos de los tiempos, de la organización, por ejemplo, si en mi familia voy a idear, ¿verdad? Que papá sale a trabajar, que yo permanezco en casa como mamá con estos hijos, doy seguimiento en la escuela. Bueno, esto quizá pueda ser combinable con que papá quede en la noche con ellos y que yo pueda establecer una coordinación que me permita también sacar una meta, ¿verdad? Sacar el bachillerato de hacer algo no solamente como un proyecto personal, sino imagínense lo que le puede plantear a estos hijos e hijas. Qué lindo decir, uy, mi mamá se pone metas y está trabajando por esto también durante el año, que la van a ver haciendo sus trabajos, preparándose para sus, no sé, trabajos que le pidan, exámenes de repente. Esto dinamiza otra cosa dentro de la familia. O si no fuera, bueno, incluso que podría ser una educación a distancia, ¿verdad? Cuando hablamos del bachillerato por madurez u otras modalidades, no solamente existe la presencial. Si el proyecto va más por el lado de un emprendimiento, ¿cómo yo puedo tener una organización de tiempo necesaria que me permita hacer determinadas cosas? Y es que aquí es donde el manejo del tiempo yo creo que es fundamental. De una vez voy a hacer acá una recomendación, ¿verdad? El tiempo pasa rapidísimo, ¿verdad? Y yo lo puedo dividir en meses, lo puedo dividir en trimestres, lo puedo dividir en semestres. Lo importante es tener un control, ¿verdad? De cómo quiero hacer una inversión de ese tiempo. Y colocando metas en cada una de estas casillas,
Aquí podríamos tener desde un planificador personal, podríamos tener como un calendario familiar o combinar lo personal y lo familiar con diferentes colores. Esto va a ser muy significativo porque vamos a ver en qué periodos del año vamos a estar tal vez con más necesidad de ejercitar una habilidad como la preparación de exámenes, por decir algo, o cuando los tiempos son más apropiados para hacer un paseíto, una salida, ¿verdad? Porque a veces nos topamos con experiencias muy ingratas de cuando no se organiza esto, planear, no sé, un paseo antes de exámenes, por ejemplo, o donde las prioridades son solo para los hijos y aquel calendario que mamá estableció de ya no se acompaña, ¿verdad? O sea, habrá algunos momentos que son para algunas personas. Y ahora hay unas pizarritas que podemos cuadricular, incluso ya las venden hechas, que nos pueden servir para hacer esta organización, no solo personal, sino también familiar, proyectando todo el mes o proyectando meses durante el año. La planificación siempre va a ser una herramienta muy importante. Y esto que dices, Lucía, involucrar a todas las personas es muy, muy valioso porque cuando nosotros planeamos y no tomamos en cuenta qué involucra la dinámica familiar, pues existirán muchas cosas que van a quedar por fuera. Cuando inicien el curso lectivo, sus hijos van a tener un calendario escolar. Revisemos ese calendario porque sí es muy común que previo a los exámenes se planifiquen fiestas, celebraciones, reuniones o actividades que luego afecten el desempeño del estudiante. Cuando nosotros generamos estas planificaciones pensando en este Bienvenidos 2023, generamos más estabilidad en la familia y podemos generar más espacios de convivencia saludable que momentos de estrés, porque esto es una dinámica. Cuando nosotros no planificamos, generalmente ambientes estresantes empiezan a acrecentar en la familia. Entonces, esta propuesta, esta recomendación que das, me parece muy acertada porque estamos a tiempo de pensar qué queremos y cómo queremos hacerlo. Eh, a mí me gusta mucho visualizar las cosas, ¿verdad? Pero de repente con niños pequeños una pizarra, solo escribirlo no funciona. Involucrémoslos, me gusta mucho que ellos dibujen en la pizarra, hagan unos dibujitos, unos símbolos. La estrategia que podamos hacer que involucren a todos y esa pizarra no sea algo que se usa una vez y se deja de usar, porque si no, bueno, se convierte en un adorno o eventualmente en un estorbo para la familia. El involucrar a todas las personas, independientemente de la edad, en esta planificación, se convierte doblemente en una herramienta positiva, porque no solamente se está tomando la opinión de todos, sino que organizamos la dinámica de toda la familia. El uso de la pizarra, Laura, es un éxito. En realidad esto es muy útil para los niños, sobre todo, ¿verdad? Que necesitan visualizar el tiempo, los tiempos, ¿verdad? Y hay unos, bueno, igual las agendas, ¿verdad? Yo creo que esto va a facilitar mucho ese trabajo en equipo que muchas veces hay que realizar en familia. Sí, yo diría tal vez que complementando un poco lo que venimos hablando, va a ser básico ir midiendo nuestra energía personal, ¿verdad? No sé, a veces entregamos mucho a todos los demás personas integrantes de la familia y no medimos si nos estamos quedando con el pozo vacío, ¿verdad? Para poder completar o ir complementando nuestras metas, nuestros objetivos y los conjuntos, necesitamos tener ese equilibrio, ese balance, ¿verdad? Que lo nuestro también es importante y es necesario que vayamos dando pasos y, bueno, no sé, en primaria, por ejemplo, bueno, en la educación en general se habla mucho de las listas de cotejo, ¿verdad? Pero yo lo propongo también como una herramienta muy importante. Si yo tengo enlistado el, digamos, los puntos que van a tener que irse haciendo en el tiempo, yo puedo ir haciendo este chequeo, ¿verdad? Y si lo hago de esta manera, pues más oportunidad voy a tener y sabroso decir, uy, ya pasé por esto, ahora sigue este otro, ya alcancé este objetivo, ahora voy por el que sigue. Esta satisfacción personal de ir logrando
como decían las compañeras, en pequeñito e ir sumando, esa es la ruta, esa es nuestra guía. ¿Verdad? Paso 1, ya está listo. Paso 2, bueno, voy al paso 3, ¿verdad? Tener esta ruta establecida va a ser fundamental. Muchas veces en enero la gente tiende a decir la cuesta de enero. Hoy es una invitación a no hacer una cuesta, sino a hacer un equilibrio, ¿verdad? Este mes, porque como venimos hablando, venir planificando ciertas cosas nos va a liberar de muchas situaciones que luego puede convertirse en un cuesta arriba, como normalmente se dice. Equilibrar los tiempos, equilibrar nuestra economía, planificar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, el compartir, ¿verdad? Estas experiencias con las otras personas con las que vinculamos en casa y con aquellas que creamos necesarias, también nos va a permitir que en lugar de ir cuesta arriba podamos tal vez no trabajar en lo llano, sino ir caminando más pausadamente, más organizadamente, con una ruta más clara de lo que queremos. Cada año se convierte en una posibilidad de cambiar aquello que necesitamos cambiar, de mantener lo que ya está y tal vez de incorporar algunos nuevos elementos. Bueno, ya casi finalizando, compañeros, yo diría que como inició Laura, tenemos que declarar mucho positivismo, muchos éxitos para este nuevo año que inicia 2023. Eso tomando en consideración, ¿verdad? Todos esos recursos personales, familiares y haciendo también el uso adecuado del tiempo, el uso adecuado del dinero, el uso adecuado también de los recursos que se cuentan a nivel familiar y personal. Vamos a iniciar, como decía Laura, desde ABC Familiar, también con nuevos proyectos, esperando que ustedes también puedan hacer el ejercicio de, o si ya lo tenían un éxito, o revisarlo, ¿verdad? De cuáles son los propósitos para este 2023. Agregaría, Patria, lo que estás señalando, la importancia de fomentar una adecuada comunicación que permita que todas las personas que estamos en la familia seamos conocedoras de los proyectos de cada quien, ninguno más importante o sobresaliente que el otro, sino ponerlos en sintonía. Y lo otro es esta capacidad organizativa que tengamos para que esto sea realizable. Pues para mí también fue un gusto tremendo hacer este programa y yo creo que aquellas cosas que nos propongamos, sobre todo las que salen del corazón y los deseos nuestros, son sobre los que hay que invertir, ¿verdad? Y verlos como una oportunidad que es realizable. A manera de cierre, pienso algunas áreas que tendríamos o estamos sugiriendo el día de hoy enfocarnos, que son como las relaciones, tanto los personales como las laborales o profesionales que podamos tener. A nivel de salud, trabajar no solamente con una salud física, sino una salud mental, emocional, ¿verdad? Potencializar todo esto que tenemos a nuestro alcance a nivel individual, que eventualmente va a tener un beneficio familiar y donde nosotros vinculemos. Si trabajamos, papás, mamás o cuidadores, ¿verdad? Pensar qué es lo que yo quiero con este tiempo de trabajo y cómo voy a distribuirlo. Algunas veces lo digo por título personal, algunas veces nos pasamos en nuestra jornada limitando otros espacios, revisemos bien cómo estamos desarrollando esas áreas. Lo que les decía ahora, emprendimiento, qué es lo que yo quiero hacer, que es no tanto una empresa, sino qué nuevos proyectos podría empezar a realizar este año, qué puedo incluir en esa lista de propósitos 2023. Y desde luego, ¿qué quiero aprender en esta ruta de crecimiento, verdad? ¿Qué es lo nuevo en donde yo debo crecer y cómo puedo enseñarlo yo a mis hijos o a mis hijas? Es una propuesta a trabajar, ¿verdad? Que nos permite ir generando mejores caminos para nosotros mismos. Como ustedes decían, compañeras, siempre es un placer la apertura de nuevas posibilidades y este programa es la apertura de un nuevo camino para ABC Familiar. Traemos nuevas propuestas, les invitamos que también si gustan nos dejen comentarios en el chat o recomendaciones. Pueden contactarnos tanto por la página principal de Facebook de nuestra
personal, perdón, ABC Familiar por Instagram, y también pueden conocer otros proyectos que realizamos de equipo interdisciplinario en la página de la Escuela Miguel Aguilar Bonilla. Muchísimas gracias, compañeras, que tengamos un excelente 2023 y que todos nuestros proyectos se vayan acomodando y configurando de tal forma que sobre todo nos genere estabilidad emocional. Y como próximo programa, les invitamos a unirse el próximo martes, jugar potencializando las habilidades para la vida, aprovechando este tiempo de vacaciones para muchos chicos y chicas que están en casa y para sobre todo compartir en familia. Muchísimas gracias, compañeras, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Invitarles a que continúen en la, ¿verdad? En la posibilidad de ver otros programas mediante este canal Voces por Media Calle. Gracias, Hasta chicas. luego. Buenas. Chao.